Los lados del triángulo los vamos a identificar con minúsculas y los ángulos con las mismas letras, pero en mayúscula. En este tema, siempre que hablemos de ángulos, nos referimos a los ángulos interiores del triángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel en el que ninguno de sus ángulos es recto, es decir, ninguno de sus ángulos mide 90 grados. Para cualquier triángulo, la suma de sus ángulos interiores siempre es 180 grados. En el sistema sexagesimal, la circunferencia se divide en grados, minutos y segundos. Un radián es el ángulo que se forma cuando la longitud del arco de circunferencia es igual a radio. Para configurar la calculadora en grados, entramos al setup y seleccionamos degree. En la pantalla aparece una D mayúscula. Para configurarla en radianes, volvemos a entrar al setup y escogemos rad. Aparecerá una R mayúscula en la pantalla de la calculadora. La regresamos a grados y veamos cómo se introducen los grados, minutos y segundos. Para pasar grados con decimales a grados, minutos y segundos, en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo se define como el cateto opuesto entre la hipotenusa. En la calculadora utilizamos la función seno para obtenerlo de manera directa. El arco seno es la función inversa del seno y por lo tanto nos da como salida un ángulo. El arco seno se representa como sin a la menos 1. El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo se define como el cateto adyacente entre la hipotenusa. Lo podemos obtener de manera directa con la función coseno de la calculadora. La función arco coseno es la función inversa del coseno y por lo tanto su salida nos dará un ángulo. El arco coseno se representa como cos a la menos 1. La ley de los senos es la proporción de los lados de un triángulo entre el seno de sus ángulos. Por ejemplo, si tomamos estos 4 elementos y conocemos 3 de ellos, podemos calcular el cuarto.
La ley de los cosenos nos dice que si conocemos dos lados de un triángulo y el ángulo que forman entre ellos, entonces podemos calcular el otro lado.